La imagen de Colombia en Suecia es... ¿Cómo fue para ti esa noticia de te vas para Colombia? Y, Colombia. Para mí, Colombia es el país donde se consigue el mejor café en el mundo. Si no te lanzas, no vas a aprender finalmente. ¿Cómo es ese escoger Colombia? ¿Cómo fue ese proceso? El año pasado celebramos 150 años de relaciones diplomáticas. Claro, la sociedad sueca permite el fracaso. No es el final del mundo si llegas 10 minutos tarde a una reunión. ¿Y qué no te gustaría, definitivamente, con esto de Colombia? ¿Qué no? Yo voy a ser siempre una embajadora de Colombia en Suecia también. Se ha recorrido, me dijeron, 29. Yo he recorrido casi todos los departamentos, sí. La vida tiene la curiosa fijación de marcarse por dos puntos, el nacimiento y la muerte. Entre ellas, centenares de historias que merecen ser contadas. Soy Alfonso Castro Cid, este es el podcast de CREAP Colombia. Dos puntos, historias que merecen ser contadas. Bienvenidos a otro episodio de Dos Puntos, historias que merecen ser contadas. Hoy me acompaña Elena Storm, embajadora de Suecia en Colombia, y un privilegio contar contigo, embajadora Elena. Gracias por haber aceptado la invitación. Sé que estamos en la fase final de tu periodo en Colombia, en Bogotá, y precisamente esa historia la queremos compartir con miles de personas que nos ven, que esperan este tipo de historias, de personas además que vienen como tú y se enamoran del país. Sé, porque lo has comentado varias veces, que el aterrizaje aquí en un momento de coyuntura, 2020, ¿cómo fue eso de llegar a Colombia en 2020, pandemia? Bueno, primero, gracias por invitarme a este espacio, Alfonso. Es muy grato para mí estar aquí y participar en esta serie de podcast. Sí, llegué a Colombia en septiembre 2020 y fue durante la pandemia, pero después del largo confinamiento que tenía Colombia. Yo creo que Colombia fue uno de los países que tenía un confinamiento más largo, tal vez en el mundo. No sé, pero fue largo, fue difícil. Así que cuando yo llegué era, a un país que ha sido cerrado, que ha sido en parte traumatizado, como muchos países. Y solo para llegar fue un reto. Me tomó 4 días. Me tomé 4 días llegar de Hong Kong, donde yo estuve antes, trabajando 5 años como cónsul general. Y yo salí de Hong Kong el 3 de septiembre 2020 y llegó a Colombia, Bogotá, el 7 de septiembre 2020. En esa época demoró 4 días trasladarse Es que del otro lado del mundo. era un lío llegar, moverse era muy difícil, tú venías además con familia. Sí, yo llegué con 3 niños pequeños de 3, 6 y 6 años y un marido, claro. Y fue un reto para todos nosotros bueno, yo por fortuna no sabes antes de empezar una aventura así como va a ser difícil, porque de verdad 3 pequeños niños llegar a un país, los colegios estuvieron virtuales, no hablamos español. La embajada no funcionaba como normal, había un mínimo personal trabajando en la embajada. Tomó 6 meses para mí encontrarme con todas las personas que trabajaban en la embajada. Los niños no tuvieron amigos los primeros meses. No, O sea, fue realmente no era muy solo difícil. llegar a un país, sino antes de meternos en la llegada, porque me parece muy interesante ver, tú sabes que nosotros trabajamos en comunicación, en asuntos públicos, esa percepción de Colombia. A uno le dicen, yo siempre digo a las personas, si a uno lo mandaran mañana a Irak, seguramente uno dice, "Oh, no me manden a Irak, por favor, no quiero ir allá", por las noticias que ve. Eso no lo podemos desconocer. Colombia, desafortunadamente, moviendo el vaso medio lleno, afortunadamente en los últimos años las noticias tienden a ser más positivas de lo que se ven de afuera de Colombia. Pero ¿cómo fue para ti esa noticia de te vas para Colombia? Y, Colombia.
Bueno, para empezar, yo escogí venir a Colombia. Fue una solicitud mía dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores venir acá como embajadora. Y claro, como tal fue una noticia muy positiva y yo diría que para nosotros, para la familia, fue una oportunidad conocer otro país, otra región. No conocíamos América Latina y conocer otro idioma, aprender otro idioma. No hablamos español. Y yo había estudiado el caso de Colombia en mis estudios y mi trabajo anterior. Yo soy de educación una jurista y politóloga especializada en temas de derechos internacional, derechos penales internacionales. Así que yo había trabajado en los tribunales penales internacionales para Ruanda y había hecho un estudio allá y estuve también un momento en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Entonces, en ese sentido, estudié diferentes ejemplos en el mundo de resolución de conflicto, de procesos, de justicia transicional, de diferentes formas de justicia. El caso de Ruanda, por ejemplo, tiene tres niveles: internacional, nacional y local. Entonces yo había estudiado el ejemplo colombiano con la justicia transicional, establecimiento de la JEP, etc. Entonces me parecía como muy interesante y eso fue la razón también que yo había solicitado Colombia, para regresar un poco a mis orígenes Claro, profesionales. tenía todo el sentido, Sí. proceso de paz. Exacto, porque en Hong Kong yo trabajaba principalmente en temas de diplomacia económica, digamos. Entonces quería regresar a estos temas de derechos humanos, construcción de paz, construcción de país, desarrollo. Entonces fue una alegría para todos nosotros la noticia que íbamos a pasar por lo menos 3 y por mejor 5 años en Colombia. Y cumplimos 5 años en agosto. Realidad contra expectativa, como dicen ahora los jóvenes, coincide lo que esperabas encontrar, lo que encontraste. Obviamente, pues la pandemia marca un momento muy difícil, pero coincide lo que tenías en el estudio, lo que veías a distancia con lo que llegas y ves en Colombia. Bueno, sí, yo tengo que decir que no tenía conocimiento profundo de Colombia. Y lo que yo había estudiado en temas de paz, de conflicto, resolución de conflictos, sí, correspondí mucho a lo que yo encontré acá. Y me sentí como muy inspirado por Colombia, por la sociedad, por la gente, por la sociedad civil, por la voluntad que hay en Colombia a cambiar, a ir adelante, a construir un mejor futuro. Y claro, también algo que todo el mundo conoce, la imagen de Colombia en Suecia, es un buen café. Los suecos aman el café. Y- Los suecos son Y con los finlandeses. leche. Con leche. Sí. Bueno, sí. Para Pero los que no saben, antes estábamos preparando el podcast y no había leche. Pero lo logramos. lo logramos Ya. con muy buen café. No, para los que están escuchándonos y viéndonos, los suecos con los finlandeses son los que beben más café por cápita en el mundo. Así que para nosotros, un buen café, un café con calidad, es muy, pero muy importante. Y es importante de una manera más profunda, porque en nuestros lugares de trabajo, en nuestras empresas, en nuestros ministerios, en toda la sociedad, tomamos café, tomamos el fika. El fika es la pausa, en la pausa donde sentámonos con colegas de diferentes departamentos, de diferentes secciones, tomando café, hablando. Y sí, posible con un galletica, un rollo de canela. Un rollo de que es muy canela, sueco. es verdad. Y eso
esos son los momentos donde también pasa la magia en Suecia. Esos son los momentos donde tú coordinas tu día con otros colegas, donde descubres, pero yo también estoy trabajando en el mismo asunto. Y ayer me di cuenta que había alguien que está trabajando con el asunto que tú estás mirando ahora. Entonces, he pensado en esto, contacta a esta persona y eso como empezamos a coordinar y buscar soluciones innovadoras para trabajar más en equipo, más coordinados, más en sinergia. Entonces, para mí, Colombia es el país donde se consigue el mejor café en el mundo. ¿Recorriste zonas cafeteras? Sí. Sí, claro. Yo creo que yo he estado en la zona cafetera como 6 veces. Y también yo he visitado una finca que cultiva café y otros productos totalmente sostenibles que maneja una sueca en Quindío, muy inspirador. Ella vive allá construyendo una finca con vacas, con todo sola. Entonces los suecos están por todo lado en Eso Colombia. iba a decir, porque la verdad, yo llegué a conocer algo de Suecia a través de Creap. No conocía, yo siempre digo que el reto más grande que me puede poner una persona que llega a la oficina es ir al mapa que está en nuestra entrada y les digo, ahora lo puse de prueba. A mucha gente cuando viene la primera vez dentro de la oficina, les digo, ve al mapa en el mundo y dime dónde está Suecia. Y me parece divertido porque hace muchos años, 2014, tuve la suerte de ir a Estocolmo a presentar la oficina de Colombia. Y me encontré con que, claro, al revés pasa igual, ¿no? Dile Claro, tú a un sueco ¿dónde está dónde Colombia? está Colombia No, es obvio. y que lo puedan apuntar en el mapa, pero a veces también nosotros perdemos la perspectiva como país de que eso es normal, es decir, los países normalmente hablan es del país más grande o más relevante que tienen cerca o que está marcando temas económicos. En ese sentido, tú llegas a Colombia, un año muy complejo, dijiste una cosa que a mí me marcó mucho y ahora preparando el podcast le estaba contando al equipo que llegaste en pandemia y no hablabas español. No, ¿Cómo fue? ¿Quién te enseñó? ¿Cómo aprendiste? Porque hoy en día uno dice, la embajadora debía hablar español perfecto cuando llegó. lejos dejo eso, pero gracias, Alfonso. No, fue un reto enorme, y, especialmente para mí y mi marido. Los niños aprendieron súper rápido. Yo no sé cómo, ni siquiera. Ellos hablan Que hoy hablan perfecto. 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 De hecho, a veces yo pregunto a mi hijo, ¿qué significa eso? ¿Cómo digo eso? Él me está ayudando. Entonces, no, yo entendí muy rápido que uno no puede, a mi opinión personal, uno no puede hacer un buen trabajo acá sin hablar español. Muy difícil. Entonces, yo entendí muy rápido que yo tenía que aprender español. Entonces, yo tuve clases de español el primer año. Al inicio, yo tuve 1 hora por día, bueno, para entender conceptos gramáticas del idioma español. Y después, bueno, intentar practicar con personas que yo encontré, Todo que el no mundo. eran muchos, porque en la pandemia hizo que la mayoría de las reuniones que yo tenía, por lo menos los 4 o 5 primeros meses fueron virtual. Es muy difícil tener este contacto y practicar el español en una pantalla. Claro. Y además, los pocos encuentros que yo tuve, tapaboca. Es muy difícil entender el español Sí, otro idioma con un una tapaboca. tapabocas. Y además, ver la boca de la otra persona Claro, cuando uno ayuda. habla ayuda mucho. Ayuda mucho. Con la tapaboca, ventaja se perdí. Entonces, eso fue muy difícil. Pero la pantalla tenía la ventaja que yo pude también tener una colega al lado que no se veía en la pantalla, que escuché, que tomó notas, por si acaso yo no entendí. Okay. Eso no puede hacer, Pero eso aparte no es posible en las reuniones pero la personales. personalidad tuya, digamos,
se ve, porque desde el día uno sí te veía a ti, que eso tiene que ver mucho con comunicación, con lo que hacemos acá. El esfuerzo por garantizar que hubiera una comunicación fluida, no importaba si el español no era perfecto. Me acuerdo mucho de las primeras reuniones en la embajada con los empresarios y tú salías con un papelito y leías un pedazo y decías otro pedazo en inglés, pero había esa, ¿tú crees que le falta mucho también porque eso es muy personal, ¿no? Sí, Que la claro. gente tome ese rol de comunicador, tú, aparte sé que eres una creyente de la comunicación, le has dado un impulso importante a lo que hace la embajada en temas de comunicación, te has rodeado de gente que cree y sabe y estructura bien la comunicación. ¿Cómo estás viendo eso de desafío en este momento para las empresas suecas en Colombia? Si tienen que ser más vocales, si tienen que comunicar más, ¿qué les dices? ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, hay dos preguntas aquí. Primero es que sí, yo creo que uno tiene que lanzarse, aunque no hablas perfecto español. Si no te lanzas, no vas a aprender finalmente, porque si estás siempre preocupado por no hacer errores, por exprimirte en una manera elocuente o buena, no, va a ser muy difícil. Entonces, mejor hablar mal que no hablar. Esa es un poco mi filosofía en ese sentido. Así que claro, en las primeras reuniones me imagino Me acuerdo perfectamente. que era así. Y claro, segundo, Pero aparte, paréntesis, la gente valora mucho el esfuerzo. bueno, sí, Además, gracias, sí, gracias. no, es lo que hace cualquier persona cuando ve a alguien que está, oye, está haciendo el esfuerzo, vino a mi país, porque pasa mucho en Colombia, que llegan muchos extranjeros y están acá 2, 3 años o 4 y se van con el mismo español que llegaron. Si es nulo, no lo hablan. Por eso se valora la intención. Sí, gracias. Ha sido, no, pero ha sido muy importante para mí personalmente aprender lo más y lo más rápido que yo pude. Y la segunda Comunicación. parte, exacto, la segunda parte de tu pregunta es que yo pienso que los suecos no somos muy buenos a mostrar ejemplos buenos, somos un poco en ese sentido humildes o tímidos, mejor decir. Y yo creo que tenemos mucho por decir. Y eso es algo que yo he intentado a promover dentro de la embajada de nuestro trabajo, visibilizar más de lo que estamos haciendo en Colombia y lo que hemos hecho en Colombia desde 150 años. El año pasado celebramos 150 años de relaciones diplomáticas. Yo veo que tú Publicaron un tienes el libro libro acá. espectacular. Yo tengo mi carpeta bueno, Muchas que personas no preparamos saben que con son mis notas 150 acá. años. Entonces lo usamos, aunque es 151 ahora, pero eso es muy significativo. Hemos hecho mucho, bastante, y no se sabe. La gente no sabe Yo que, asesoré a Ericsson hace muchos años. por En ejemplo, varios momentos de mi vida he trabajado con Ericsson, empresa sueca, para los que están diciendo por qué digo Ericsson. La primera, me acuerdo mucho que siempre decíamos, la primera caja de teléfonos que hubo en Bogotá, con los primeros teléfonos, la primera central, era Ericsson. sí, exacto. Hay muchas de esas historias, yo puedo contar muchos acá. Bueno, un conde, Adlercreutz, que llegó a Colombia en los años 1820 para luchar al lado de Simón Bolívar. Eh, Jugó un papel muy importante en la liberación de Cartagena con el almirante Padilla. Juntos, Adlercreutz por tierra y Padilla, por supuesto, por mar, liberaron Cartagena y Adlercreutz fue nombrado primer gobernador de Mompox de Simón Bolívar, un sueco que todavía tiene familia acá, que tiene familia en Suecia, y también hay la familia de Grave, que llegaron también alrededor de esta época a Antioquia. Y hoy en día muy pocos saben tal vez que
la familia de Grave tiene herencia sueca, que era una familia sueca. Hay muchos de esos ejemplos, pero también hay ejemplos de fenómenos, cosas, soluciones, innovaciones que son suecos y muchas personas piensan que son de otros países, de los Estados Unidos u otros países. Y eso también es algo que yo he intentado promover. Por ejemplo, Spotify, Skype, la marca Paso, Las cremalleras, los tippers. cremalleras. Bueno, hay muchas, muchas innovaciones. Suecia es un país muy innovador. Pero Por eso muchos años. culturalmente, tuve la oportunidad de volver a Suecia un par de veces, entrevisté a una persona que como chiva, como noticia, la vamos a traer este año, a final de año a Colombia, y él decía, en un momento Suecia dio un giro. Pasamos de estar especializados en maderas y en otros temas, y nos pusimos a mirar la visión de país a 30, 50 años y cambiamos y el país cambió. Eso es impresionante porque uno sí ve la referencia en la cantidad de empresas suecas de tamaño impresionante. O sea, hay en todos los sectores, minería, infraestructura, aviación, construcción, tecnología. ¿Cómo hace un país para dar la vuelta? Colombia creo que sí, mucho de lo que nos preguntamos es cómo damos la vuelta. Con todo lo que tenemos, ¿cómo le damos la vuelta? Bueno, yo creo que primero no hay como una receta que vale para todos. Eso es, cada país tiene que buscar su camino. Pero en Suecia yo creo que hay algunos factores que crearon este fenómeno y esta capacidad de innovar, esta capacidad de crear grandes empresas, empresas industriales, multinacionales. Y yo creo que, bueno, un factor es una educación con calidad gratuita para todos. Eso es fundamental. Y también una apertura al extranjero, al exterior. Suecia es un país que siempre busca alianzas, socios, que está interesado por otros países, otras soluciones, otros influencias. Y eso crea también una apertura para inspirarse de las buenas ideas por allá, etc. Y también tercero, una sociedad donde es posible fallar. El fracaso no El es... fracaso es posible. Ok. Y yo creo que, claro, si tú tienes personas, emprendedores, que sientan que no arriesgan la educación de sus niños, la salud de sus familias o la economía general de la familia, si fracasan, bueno, tienen la valentía de intentar otra vez. Es decir, que en Suecia hemos visto muchos ejemplos de intentos de lograr innovaciones, pero es como, yo me acuerdo, yo escuché un discurso del fundador de Spotify. No fue el primer intento. Eso fue tal vez el octavo intento de crear algo. Y claro, la sociedad sueca permite el fracaso porque hay una protección social. Hay una protección social. La educación, la salud, que hace que tú no estás arriesgando la educación, la salud de tus niños, tu familia, si tu empresa no logra, si la empresa quebra. Y eso es también algo que han puesto como un factor significativo, los que han sacado adelante los unicornios, como se llaman. Suecia es el país fuera de Silicon Valley que produce más unicornios por cápita en el mundo. Entonces, eso, claro, viene yo creo que de esta capacidad de innovar
y fracasar, innovar, fracasar, etcétera. Y también yo creo que en los años 90 el gobierno sueco en esa época hizo una reforma, una iniciativa muy importante, era de crear una subvención para las familias que compraron un PC, un ordenador, un computador personal. personal. Eso fue nuevo en esa En el época, década de en los el 90. 90. Y eso creó toda una generación de jóvenes que tenía esta capacidad. Y hoy día no es sorpresa que muchos de estas soluciones tech, innovación en el mundo tecnológico, viene de... Y que Suecia salió con mucha innovación en este ámbito. Eso también fue muy importante Marcar y sí, claro, no es fácil como políticos ver y tener la visión que va a ser fundamental para el futuro, el desarrollo del futuro. Pero en Suecia tenían esta visión e hicieron esta iniciativa de subvencionar un computador para las familias. Y hay también algunos de los emprendedores muy conocidos ahora en Suecia que están dando testigo que sin eso no hubieran tenido, no, exacto, y no hubieran podido tener un computador en casa, porque las familias no tenían estos recursos en esa época. Si tienes una historia que merece ser contada y quieres innovar en temas de comunicación, marketing y asuntos públicos, visita el enlace que está en nuestra descripción. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, Dos Puntos, el podcast de las historias que merecen ser contadas. ahí viene un tema, Elena, que quisiera tocar y es la percepción tuya de las diferencias entre, hay grandes diferencias entre los suecos y los colombianos, pero hay unas que uno siempre destaca. Cualquier persona que llega a un país nuevo dice, yo aprendí esto en Colombia, me llevo estas dos grandes enseñanzas, qué bueno que en Suecia hiciéramos eso y me llevo estas dos cosas que ojalá nunca hagamos en Suecia. ¿Cuáles son esas dos que, wow, esto me gustaría que pasara más en Suecia y estas definitivamente no me gustaría, al contrario? Creo que Colombia avanzaría más o la cultura o se vería beneficiada si tomara estas dos o una, no tienen que ser dos. Pregunta muy difícil que yo no voy a responder en su totalidad, pero voy a intentar. Yo creo que algo que yo voy a llevar conmigo es la manera a tener un poco de distancia a las cosas, a ser un poco más relajada. En Suecia somos mucho más como, no es el final del mundo si llegas 10 minutos tarde a una reunión. Y yo creo que tenemos que tener esta actitud un poco más en Suecia. No es el final del mundo bueno, si no llegas al tiempo o si no llegas a alcanzar el tren o el avión o lo que sea. Te voy a dar una, Improvisar un poco más en nuestra sí, sociedad. para que pienses la segunda parte de la respuesta. Te Sí. voy a contar le voy a contar una anécdota que pasó en una reunión de nuestra oficina hace ya 6 o 7 años. 7 años, 6 años. Yo me acerco a nuestra CEO del momento y le digo, Charlotte, estábamos todos los managing partners de las 25 oficinas reunidos y le digo, por qué no grabamos un pequeño video tuyo y se lo mandamos a todas las oficinas diciéndoles, hey, estamos aquí, los managing partners, pues un saludo. Y Charlotte me mira como diciendo, miró el celular, miró la agenda y me dice, Alfonso, no está en el programa. ¿A qué horas lo grabamos? Y yo, no, con el celular. Dice, no, es muy difícil. Sí, no está en el programa. Entonces, por la noche se acerca Eugenio, que trabaja en nuestra oficina en España, y me dice, oye, ¿qué le dijiste a Charlotte? Le dije, no, quisiéramos un video muy sencillo. Me dijo, sí, no, tienes que entender. Y claro, empiezo uno a mirar, ahí hay unas diferencias, esa flexibilidad. eh, Creo que nosotros tenemos que aprender a ser un poco más rigurosos. Sí, No todo puede ser tan flexible, pero el término medio está mejor. sí, sí.
¿Y qué no te gustaría, definitivamente, de esto de Colombia, qué no? Yo no he pensado en esto, de verdad. A Colombia yo encontré un país muy apasionante, muy rico, muy como diverso, muy inspirador por los viajes que yo he hecho en los territorios. Me encontré con una, una energía, ir adelante, construir país que yo no me esperaba esto. Eso ha sido realmente algo que me llevo en mi corazón regresando a Suecia. Y, y claro, hay muchos periodos difíciles en la historia de Colombia. Y yo realmente espero que con nuestro trabajo acá hemos podido contribuir a mejorar la situación para las comunidades que viven en los territorios. Yo no puedo decir algo que yo creo que cada país tiene sus ventajas y sus desventajas, claro. Em, entonces, no veo algo específico así. ¿Qué cosa tú dirías, esto me va a hacer falta? Esto extraño. Hay muchas cosas. Yo voy a ordenar mis pensamientos un poco, pero no, yo creo esta diversidad cultural, biológica, política que hay en Colombia. Es realmente algo que yo he visto en los territorios que yo he visitado, es construir por la diferencia a través del diálogo. Ir adelante dialogando, buscar soluciones, encontrar soluciones. Y yo creo que eso es algo que yo voy a llevar conmigo a Suecia como inspiración. Em, ¿Estás viendo que el colombiano construye hoy desde la diferencia? sí, yo he visto eso en muchos territorios. Ok. Hay una voluntad real de transformación de los territorios, Entonces nos falta a los transformación sus colombianos vidas. salirnos de las ciudades más grandes y ir a los Sí, territorios. exacto, porque yo creo que muchos de los que yo conozco en Bogotá no han viajado a Putumayo, a Chocó, a Nariño, Montes de María, Bueno, es que bueno, competir La con la embajadora es Guajira, difícil. Se ha recorrido, me dijeron 29, Caquetá. Sí, yo he recorrido 29 casi departamentos. todos los departamentos, sí. Creo que eran 30, me dijeron 29 que podían ser 30. Sí. Me falta entonces dos, sería Vaupés y Guainía, pero Tenemos tiempo, embajadora, sí, quedan unos claro, días. me quedo 10 días más, ¿no? Hasta el 7 de agosto tengo tiempo, entonces vamos a ver si logro todos, pero lo importante es que yo creo que hay una fuerza, una riqueza en esos territorios que no se conoce tal vez en Bogotá o en las grandes ciudades. Yo he sentido que hay mucho traumatismo también acá en Bogotá, viajar a algunos lugares como, no sé, Caquetá o cuando yo fui a San Agustín, yo hablé con muchos colombianos que me dijeron, oh, Vas a ir hasta exacto, sí, entonces cuidado. cuidado, la misma Es una historia sociedad, cuando yo fui a Caños de Cristales. Eso es también zona peligrosa. Y yo, no, pero yo creo que Colombia en muchos lugares, no todos, claro, ha cambiado y es posible viajar, es posible conocer. Y, y esta riqueza y esta energía, esta como ambición de construir desde la diferencia por el diálogo, porque hay muchos diálogos en el país, en los territorios. Yo estoy dialogando por todo lado y ahí diferentes personas, grupos políticos, empresarios, comunidades, dialogando, intentando a ir adelante, construir país. Y yo creo que eso es algo que yo- va a faltar mucho, me va a faltar mucho. Otra cosa que va a me faltar mucho, que es un poco más o menos profesional,
son los, Personal. no, sí, más personal. Eso es la artesanía colombiana de los arretes. Ah, eso también Los me... arretes colombianas, yo tengo muchos y ¿Cuáles son los más curiosos que tiene? uh, difícil a decir. Yo tengo Esas muchos. mariposas están... Bueno, yo tengo unos que son, eso fue una historia muy fuerte. Yo fui a Riohacha, yo visité las carpas, no, las carpas de refugiados que vinieron de Venezuela en Maicao. Este municipio tiene muchos retos y no sé si has escuchado del lugar que llaman La Pista. Sí. Bueno, yo visité La Pista, yo visité diferentes lugares de refugiados y Suecia es el tercer más grande donante en ayuda humanitaria en Colombia. Entonces, mucho de nuestro trabajo es apoyar las situaciones de crisis humanitarias. Entonces, yo estuve en Maicao para esto, mirar cómo podemos ayudar, apoyar más. Y yo me encontré con una niña y ella vivía ahí, en La Pista, muy difícil. Y me ofrecí un par de aretes, son de hilo azul y rojo, y me ofrecí eso y me dijo, mi sueño es ser diseñadora. Entonces, esos aretes son, yo diría, los más especiales, bueno, los más importantes, digamos, en ese sentido, que yo voy a llevar conmigo, pero tengo muchos. Estos, por ejemplo, son de Puerto Nariño, perdón, Puerto Asís. Yo tengo de Puerto Nariño también, pero esos son de Puerto Asís, Ajá, en Putumayo. en Putumayo. Sí, mucha gente no conoce el territorio como lo conoció o como lo conoce. ¿Volvería a Colombia? Sí, claro, por supuesto. Bueno, va Y a tener unos hijos que van a decir, mamá, quiero volver a sí, revisitar donde estuve seguramente. así es. Y mis niños han conocido Colombia por el tenis. Los tres juegan tenis. Tienen muchos amigos de tenis acá y su sueño es regresar a Colombia, jugar tenis. Entonces vamos a ver. Bueno, hay una copa que se juega aquí, Una entonces copa o... seguramente podrán volver. Embajadora, cuando hablamos de lo que usted decía, yo quería volver a lo que estudié, en lo que trabajé y escogí Colombia. ¿Cómo es ese escoger Colombia? ¿Cómo fue ese proceso? Porque me quedé ahí, me faltó ese pedazo. ¿Cómo fue decir, yo voy a Colombia y bueno, convencer al entorno familiar, que me imagino que todo el mundo, lo que le digo, sin ninguna pena nos da a los colombianos reconocer que para ciertos entornos es difícil decir, voy a ir a Colombia? Bueno, yo tengo que decir que este proceso fue, bueno, entre mí y mi marido. Los niños tenían 3, 6 y 6, entonces no tenían, no los permitían, no, No hay poder de sí, decisión de ellos, no sí. los dejaron tener una opinión. Entonces, nos sentamos, yo y mi marido, a discutir, bueno, cuáles son los países, porque en nuestro sistema es, claro, también un tema de timing, porque hay algunos puestos que se abren el Sí, se año, abre la sí, ventana de exacto, tiempo la para abre la poder estar. ventana, exacto. Entonces, miramos la lista juntos de países posibles y escogimos 5 países. Y entonces, eso fue los 5 países que ponemos en nuestra lista. Y Colombia, yo diría que fue, mi marido fue más contento que yo, eh, porque él tenía muchas ganas de venir a Colombia, porque sentimos una falta de conocimiento de esta parte del mundo, de América Latina, sí, claro, leer, escuchar podcasts, etcétera, no es la misma cosa como vivir acá, sentir los territorios,
tener experiencias de primer mano acá. Entonces queríamos venir a Colombia para vivir, para conocer América Latina y Colombia. Entonces fue una decisión muy, una decisión muy fácil en ese sentido. No tenía que convencer mi familia o mi marido, al contrario. Pues un orgullo para Colombia haber contado con usted como embajadora. Se cierra un ciclo, vuelve a Suecia. Así es, se cierra un ciclo de mi vida y yo vuelvo a Suecia, sí. Y Ahora, nos va a guardar un cajoncito en su corazón para irla a visitar, que las empresas suecas, los empresarios colombianos que hicieron relación con la embajadora, la tengan ahí cerca. por supuesto, yo voy a ser siempre una embajadora de Colombia en Suecia también. Entonces, pueden contar conmigo. Yo voy a seguir apoyar desde el lugar donde yo estaré para ir adelante con las relaciones bilaterales entre Colombia y Suecia. Hablamos de todo y se me quedó una pregunta vital para este podcast, video podcast. Y es, como lo hablamos siempre, la vida está marcada por 2 puntos, ¿sí? Nacimiento y muerte, y en la mitad un montón de momentos y puntos que uno va conectando y dice, yo llegué a Colombia porque quería volver. En ese sentido, embajadora, en algún momento, y ese es el mensaje que le queremos dejar a la gente que nos sigue y nos ve, en algún momento usted dijo, hoy es un día de esos que no quiero seguir. Si lo dijo, lo dice, le ha pasado, ¿cómo salta uno de ahí? Porque hoy hay, no digo mucho joven, muchas personas que se ha vuelto todo un tema, ese de tener capacidad de estar otra vez adelante y pues uno lejos de la casa, no es coger un avión y 2 horas y llegué a mi casa, sino estoy lejos. Bueno, yo no tengo ejemplo concreto de un día que yo sentí, no puedo más. Pero claro, durante esos 5 años he tenido momentos más o menos difíciles. Yo he tenido momentos bueno, por ejemplo, un ejemplo, yo me acuerdo una visita que íbamos a tener de un ministro sueco que iba a venir. Habíamos planificado un viaje a Leticia, diálogo con comunidades, un programa muy amplia, iba a estar en Colombia varios días, habíamos preparado este viaje, pero de manera muy detallada y fue muy laborioso. Porque no es fácil tampoco traer un ministro a medio de la selva, etcétera. Entonces, y el día anterior de su llegada, canceló su visita porque su partido político decidió dejar el gobierno. En ese momento teníamos un gobierno de coalición entre 2 partidos y este ministro fue ministro de un pequeño partido que decidió dejar el gobierno. Así que él no pudo viajar porque no estuvo en el gobierno. Y esas son realidades políticas, claro. ¿Qué pasa? Pero a veces son muy difíciles no puede ser, porque trabajamos tanto y fue la primera visita ministerial que yo iba a tener como embajadora acá. Entonces fue muy difícil y empezar a llamar a todos los contrapartes colombianos, no, pero mañana no viene, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso es difícil, es un momento difícil entre nuestras Pensaría uno que relaciones. eso no pasa en No, Suecia, claro, pero no pasa por pasa en todo el mundo. Entonces, eso son realidades que tenemos eso es mi trabajo como embajadora, intentar mediar en esta situación para que no afectan nuestras relaciones o si afectan, que afectan lo mínimo posible, porque hay realidades políticas en el mundo, en nuestro país, en Colombia, que resulta que esas cosas pasan. Sí, el mundo es dinámico. Entonces, exacto. Entonces, eso fue un momento así, no puede ser. Pero
lo logramos y este último año hemos tenido 6 ministros suecos ministros y ministras suecos que han Sí. visitado Colombia. Así que, claro, hay siempre un momento puede parecer difícil, pero hay siempre una manera de avanzar, de ir adelante, de construir, de tomar otro camino o abrir otra puerta en la vida, en el trabajo. Entonces, Nunca sí, rendirse. no, nunca rendirse. Yo creo mucho en esto, nunca rendirse y siempre buscar la posibilidad y el aprendizaje. Yo soy una persona que piensa que cosas pasan por una razón. Ujú. Entonces uno tiene que, Y siempre poner perspectiva. Yo creo que lo que uno le puede aprender a Suecia y en este que hablábamos ahora de 151 años de relación binacional, es tener perspectiva. Y creo que eso a Colombia en algún momento siempre nos quejamos de falta de perspectiva. Embajadora, muchísimas gracias por abrir la agenda, venir a este video podcast, estar con nosotros. Y solamente me quería decirle qué mensaje final le quisiera dejar a las empresas, tanto colombianas como suecas. eh, no, eh, bueno, primero te agradezco, Alfonso, por invitarme a este espacio, a este podcast. Yo quiero dejar como mensaje final algo que yo he intentado hacer durante mis 5 años. Es también transmitir una imagen de Colombia que no es vinculado con el conflicto, con el narcotráfico, con las negociaciones de paz, con temas de derechos humanos, pero también que Colombia es un país con una potencialidad enorme, tiene un talento humano enorme. Y, y yo creo que yo y mi colega colombiano en Estocolmo, Guillermo Reyes, hemos trabajado esto juntos para fortalecer esta imagen y esta realidad de Colombia que hace parte de Colombia, pero que es menos conocido en Suecia y tal vez en otros países en Europa, y promover que las empresas suecas llegan acá, que ven las posibilidades que hay en Colombia y que invierten en este país. Y al contrario, que hay más empresarios colombianos que ven en Suecia un socio y un futuro de relaciones comerciales posibles. Eso ha sido también una tarea que yo me he puesto y eso es un mensaje que yo quiero dejar para los empresarios acá en Colombia y en Suecia. Muchas gracias, embajadora. Un gusto haberla conocido, haber participado de muchas reuniones y bueno, esperemos volver a encontrarnos en Colombia o en Suecia. Por supuesto. Mil gracias.